Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, en este 32º domingo, es un llamado a la generosidad, a ser magnánimos con nuestros bienes, con nuestros talentos, recordando lo que decía precisamente el domingo anterior. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, pero también con todas las fuerzas, es decir, con todos los talentos, con todas las posibilidades, con todas las capacidades que tenemos, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces tenemos aquí 2 grandes ejemplos, que son 2 viudas que la Biblia nos coloca como modelo. La primera es del libro de Reyes, una época muy antigua, más o menos el siglo VIII antes de Cristo, cuando el profeta Elías estaba predicando la palabra de Dios en Israel, y era una lucha muy grande que tenía el profeta contra la maldad de los gobernantes, que eran reyes muy malos los que estaban ahí, el rey Ahab y la reina Jezabel, porque más encima esos reyes practicaban brujería y le dieron poder a muchos profetas de Baal, es decir, del demonio, para que controlaran toda la parte religiosa, que era muy importante para el pueblo judío. Y el único profeta que quedaba, que anunciaba al Dios verdadero, al Dios de Israel, era Elías. Por eso Dios envió un castigo muy fuerte a la comunidad y no llovió durante muchos años, una sequía terrible. Y entonces, por supuesto, que estaban todos pasándolo muy mal, pasando hambre, y también sufría mucho el mismo profeta. El profeta tenía que caminar por lugares escondidos y estaba justamente en esa zona del Líbano, que aquí la palabra dice que se llama Sarepta, Sidón. ¿Y qué pasó? Que estaba con mucha hambre, se estaba muriendo de hambre el profeta Elías y de sed. Entonces Dios lo envió a Sarepta y le dijo que fuera donde una viuda para que ella lo alimentara. Y cuando llegó, la viuda estaba preparando un pancito porque le quedaba un poco de harina y un poco de aceite nomás, y con eso ya ella decidía que se tiraba, ¿no es cierto?, a la cama y se iba a dejar morir. Ella se echaba a morir, como se dice literalmente, ¿no?, después de comer ella junto a su hijo ese pan que estaba preparando. Y en eso llega el profeta. Yo me acuerdo cuando hacíamos misiones en el campo, siempre llegábamos a la hora de 12 más o menos a algunas casas y veíamos que había buen olor, que había ya un almuerzo más o menos preparado, y entonces las personas siempre nos recibían con cariño, pero
a lo mejor pensaban lo mismo que esta viuda, que la viuda no tuvo pelos en la lengua, le dijo al profeta: mira, yo no te puedo dar esta comida porque la hice para mí, para mi hijo, y después nos vamos a echar a morir. Entonces el profeta le lanzó una profecía que ya estaba dicha antes y que a ella le hizo mucho sentido. Dijo que no se iba a acabar la harina. Para quien fuera generoso tampoco se iba a acabar el aceite de la aljaba. Y entonces la mujer entendió que el profeta le estaba prometiendo la protección de Dios, a cambio de que ella le entregara todo lo que tenía en ese momento. Tuvo fe, confió en Dios, confió en el profeta y le regaló la tortilla que había preparado y también la bebida que tenía. Todo lo que tenía se lo dio al profeta. Fue muy, muy generosa. En el fondo ella estaba confiando en Dios. Tenía hambre su hijo, que era más terrible todavía, pero como Dios le estaba pidiendo, todo lo que ella tenía en ese momento, todo lo que le quedaba, era ese pedacito de pan. Ella tuvo la generosidad y la fe de confiar en Dios, que le estaba diciendo: si tú me lo das, no te va a faltar nada. Qué maravilla, ¿no? Porque ella creyó y le dio entonces al profeta, le dio entonces a Dios. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y qué le sucedió a la mujer? Que milagrosamente nunca más le faltó harina en el tarro y aceite en el frasco. Por más que ella usaba harina, ¿no es cierto?, nunca se bajaba el nivel de la harina y del aceite. Fue un milagro constante que esta mujer recibió por haber confiado en Dios. Y en el Evangelio dice también que Jesús estaba mirando en el templo cómo las personas daban la ofrenda. Para los judíos, entregar su aporte en el templo era demostrar su amor a Dios también, ¿no? Y veía que llegaban algunos hombres ricos y tocaban a unas trompetas o unas campanas y echaban varias bolsas de dinero, generalmente con monedas para que sonara más. Y entonces se iban muy contentos porque habían mostrado que eran hombres buenos, generosos. Pero también llegó una mujer muy humilde, una viuda, y que entregó solamente 2 moneditas de cobre. Y Jesús llamó a sus discípulos y dijo: ¿vieron? Esa mujer fue la más generosa de todas, porque ella dio todo lo que tenía para vivir, mientras que los demás daban de lo que les sobraba y además llamaba la atención. Recordemos que Jesús en otro lado enseña que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces también Jesús dice que no sacamos nada con ser personas que tienen buena fama de santidad, ¿no? Aquí le está hablando sobre todo a las autoridades religiosas. Hoy en día seríamos nosotros, los sacerdotes, los obispos, todas las personas que tienen un cargo en la iglesia de guiar al pueblo. Dice aquí que les gusta pasearse con vestiduras, ocupar primeros puestos en sinagogas, en banquetes, y serán juzgados con mucha severidad. Es decir, Dios va a juzgar a los que llamó para ser guías del pueblo, ¿no? Sacerdotes, obispos, el Papa, pastores, etcétera, con mucha exigencia, porque Jesús es el sumo sacerdote y nosotros estamos llamados a representarlo a Él. Entonces, aquí yo quiero pedirle a ustedes que recen mucho por los sacerdotes, porque cuesta leer esto y enfocarlo hacia sí mismo, ¿no es cierto? Porque es muy alta la vara que tenemos nosotros. Representar a Cristo, que es sumo sacerdote, significa darlo todo. Jesús se entregó completamente y lo hizo en la cruz. Hasta la última gota de sangre entregó Jesús. Entregó todo lo que tenía, su riqueza material, su riqueza espiritual,
el perdón de Dios, porque Él es Dios también, nos entregó su madre, nos entregó los sacramentos de la Iglesia. Todo lo dio Jesús, pura misericordia. Y entonces ese es el llamado que tenemos nosotros, los sacerdotes principalmente, pero también todas las autoridades tienen esta misión de seguir el ejemplo de Jesús y darlo todo por aquellos que se aman, por aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cargo. Los papás van a ser juzgados, papá, mamá, por la medida que ellos amaron a sus hijos. ¿Cuántos se entregaron por ellos? Los profesores también, si fueron diligentes para enseñar a sus alumnos, los gobernantes, los políticos, los jueces, las personas que tienen armas, ¿no es cierto?, que cuidan el orden en el país, todos vamos a ser juzgados según la autoridad que teníamos, porque esa autoridad no era para servirse a sí mismo, sino para servir al pueblo, para ayudar a los más necesitados en primer lugar, igual como lo hizo Jesús. Pero de todas maneras, todos vamos a ser juzgados según el grado de generosidad que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un joven que canta muy bonito, que toca la guitarra, y él podría estar cantando ahora en una plaza, pidiendo dinero, ¿no es cierto?, porque le iría muy bien, pero está cantando en la iglesia. Es una forma de entregarse por la causa de Jesús. Es muy bonito lo que él hace. Y así todos nosotros podemos hacer algo por Jesús, podemos hacer algo por Dios, y Jesús está presente en los más necesitados. Entonces, en esta época en que estamos muy atentos a lo que hacen los políticos y somos muy críticos de lo que ellos piensan, de lo que dicen, de sus errores, etc., yo creo que el Evangelio de hoy es muy claro para mirar mejor lo que pasa en nuestro ojo. Porque Jesús dice, no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en el tuyo. Limpia primero la copa por dentro y después límpiala por fuera. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo está mi manera de amar? ¿Me entrego por los demás? ¿Hago algo útil, algo para servir a la comunidad, especialmente a los necesitados? En estos días conversábamos con el Consejo Pastoral cuánta necesidad hay acá en San José de la Mariquina, de que los hermanos con más edad, los viejitos, sean visitados. Muchos de ellos pasan horas y horas solos en sus casas, nadie los visita y están solos el día completo. Y a veces nosotros gastamos tiempo en ver una novela o en hacer cualquier cosa que es perder el tiempo en el fondo, y no aprovechamos la vida para ayudar al que lo necesita. Si a lo mejor hay personas que necesitan de nosotros, que somos más jóvenes, sea para picar leña o simplemente para acompañar, para estar juntos, para conversar. Entonces, son muchas las cosas que podríamos hacer si tuviéramos más creatividad, más solidaridad, más amor. Pero no se nos ocurre. ¿Por qué? Porque nos falta tal vez más fe, más oración, más guía del Espíritu Santo para entregarnos como corresponde. El ejemplo lo ha puesto la viuda pobre acá, que entregó todo lo que tenía para vivir, se lo dio al Señor, por puro amor. Jesús, la Virgen María, también lo entregó todo. Nos entregó a su Hijo, nos perdonó junto con Jesús, nos adoptó como madre. Y nosotros también estamos llamados a ver qué puedo hacer en este mundo para mejorar la situación que hay. A veces pensamos, sigo hablando de la política, que tal vez va a llegar un candidato X que va a mejorar todo en el país. Y a lo mejor es importante pensar eso, que tenemos la obligación moral de ir a votar. Tenemos que cumplir nuestro deber cívico, pero eso no basta, no es suficiente para mejorar el mundo. Lo que Jesús hoy nos está diciendo es que para mejorar Chile, primero tengo que mejorar mi corazón, tengo que convertirme yo. No esperemos que los políticos lo hagan primero,
o que lo hagan otros grupos, organizaciones no gubernamentales, o un grupo de personas que tiene buena voluntad para hacer algo por los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para servir a Jesús en los más necesitados? Y un día Él nos va a juzgar y vamos a llegar a su presencia y le vamos a tener que responder: ¿qué es lo que diste tú de todos los dones que yo te ofrecí? ¿Cómo los administraste? ¿Diste algo para los demás? ¿Ayudaste al prójimo o diste lo que te sobraba? Y vamos a tener que responder. Que la fe en Cristo nos ayude entonces a tener un corazón más solidario, más misericordioso como Él, para que nuestra vida cobre sentido como debe ser. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y qué bonito es que todos encontremos en nuestra vida la vocación de servicio, la vocación de entregarnos por los demás. El que descubre esa vocación por amor a Jesús es feliz. Y yo les aseguro, hermanos, que el que vive saliendo de su narcisismo, de su egocentrismo, y se concentra en ayudar las necesidades ajenas con mucha generosidad, nunca se va a deprimir, nunca va a estar triste, porque no va a estar centrado en su propio ombligo, sino que va a estar pensando en amar a Dios y en amar al prójimo. Y esa persona es imposible que esté deprimida, que esté triste o que esté angustiada, porque está llena del Espíritu Santo, del amor de Dios. Así sea. Amén.